Le decía que hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. A lo mejor usted ha escuchado TDAH o TDA o TDAH y dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues invitamos a Alejandro Ramírez, coordinador de acción voluntaria de CRIT Sonora, para platicar de este tema que me parece muy importante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Karina, qué gusto saludarte, de Igual, verdad. somos Aquí, ahí conocidos desde hace años, ¿no? años. ¿Cuándo entraste al CRIT? Mira, ya tengo los 12 años que lleva el CRIT pues sí, ahí, ya los entonces arranques. Bueno, no, ¿hace cuánto? El CRIT ya tiene 12 años justamente, sí. Entonces ahí entramos como voluntarios y luego ya formamos parte ya de la familia activa hace 6 años. Sí, ¿no? pues entonces, ahí nos vemos, o nos veíamos frecuentemente porque decía yo que hace rato que no voy al CRIT, pues les mandamos un abrazo enorme, nuestra familia. Desde que pusieron la primera piedra, ahí estuve presente, así que se le tiene un cariño especial. Y bueno, hoy es un día importante y queremos informar a la gente. Bueno, claro. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Hiperactividad. El TDAH, como decimos, que este es un diagnóstico que se debe de hacer, pero que me ha tocado que mucha gente, una amiga ya me dice, me acaban de decir que tengo TDAH. Ajá. Ya de adulta. Y dice, ¿cómo es posible que no me haya enterado? Con razón me decía, yo sentía que algo pasaba, pero no sabía qué era y nunca me diagnosticaron. ¿Qué es este trastorno? Pues mira, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. Ajá. Normalmente lo vemos en niños y se empieza a manifestar entre los 4 años aproximadamente, cuando el niño empieza a tener la edad escolar, ¿no? Sí. Cuando en el preescolar vemos a aquel niño inquieto, aquel niño que no puede estar sentado, no sigue instrucciones, se distrae fácilmente, aquel niño que le cuesta incluso trabajo socializar. Ese trastorno, como te decía, es más común de lo que pensamos. Y cuando no es diagnosticado a tiempo, pues podemos observar pues algunas complicaciones, ¿no? Puede aparecer la depresión infantil, puede aparecer el trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque como siempre es un trastorno en donde altera la parte neuronal, pues obviamente sí es muy complicado en ocasiones darle al niño esa tranquilidad que muchas veces pensamos. Y decías, una amiga le acaban de diagnosticar TDAH. Ya adulta. Somos muchos, porque yo estoy diagnosticado con TDAH. Que es TDA y luego también es TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención. Y hay algunos que es hiperactividad. Que andamos para todos lados. Son esas personas adultas que también podemos estar haciendo. A lo mejor tengo 5, 6 cosas al mismo tiempo. Y que dices, me hacen falta por hacer más cosas. El acelere. ¿No? El acelere. Y nos damos cuenta justamente porque llega un momento en que la ansiedad nos pone en jaque, ¿no? Sí. Y somos muy buenos para la creatividad, muy buenos para hacer algunas actividades, pero al momento de concentrarnos se nos dificulta en el adulto, ¿no? Entonces es importante, pues, tanto adultos, adolescentes, niños, pues ir a un neurólogo, psiquiatra, llevar terapia psicológica, obviamente, para poder llevar este diagnóstico. Yo recuerdo, porque pues cubría la fuente educativa como reportera y que pues muchos maestros cuando se empezaban a dar más diagnósticos de esto, de autismo, de trastorno de déficit de atención, de otras situaciones, pues se hablaba de que muchos no estaban como preparados o decían, ay, es que es muy travieso su niño, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un proceso para un diagnóstico y todo, y un trato también especial o de acuerdo a los síntomas. A ver, ¿cuáles son los síntomas para aquellos papás? Tú nos decías la edad, pues cuando empiezan a ir al preescolar es importante, pero a lo mejor también desde casa te das cuenta. ¿Cuáles son esos síntomas? Y luego con esos síntomas ya se puede diagnosticar o no. Ojo, no es con un médico general, no es con la vecina, no es con lo que diga la suegra, la mamá. Incluso Karina, ni el maestro puede diagnosticar. Y esto es bien delicado, porque nosotros en la escuela, en el salón de clases, vemos a un niño que pues no pone atención, está parándose constantemente. Y lo reportan porque es travieso. Y muchas veces por esta poca información que tenemos o por lo que hemos leído, decimos, ese niño tiene TDAH.
Bueno, los que ya tienen un criterio para hacer ese Exacto, diagnóstico. pero no hay, no es lo más importante es hacer un psicodiagnóstico, es llevarlo para que sea el niño evaluado por un especialista, ya sea el psiquiatra, neurólogo, psicólogo, puede ser el psicodiagnóstico. El primer paso podría ser un psicólogo. El primer paso podría ser un psicólogo, hace el psicodiagnóstico que te digo, hace algunas pruebas y ya él puede ya remitirlo hacia el médico psiquiatra, ¿no? No hay un examen para diagnóstico. Hay baterías, okay. Hay baterías, incluso también está el mapeo cerebral, está el encefalograma, hay varias situaciones, hay varios pasos que tenemos que seguir para poder hacer un diagnóstico y acertar en él, ¿no? Los síntomas, como bien decías ahorita, o decíamos, la falta de atención, el niño que muchas veces se come las uñas, aquel niño que le hablas y como decimos los papás, parece que te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Que no sigue una indicación, no sigue una instrucción del padre. No puede estar mucho tiempo sentado. No puede estar mucho tiempo sentado. Es aquel niño que tú le estás hablando de un tema, pierde la atención y ya estás mirando a otro lado y estás mirando al otro lado y ya estás, ¿no? Y luego es muy fácil, ¿en qué estábamos? ¿No? Sí. Y regresas al otro punto. Entonces, cuando estoy viendo estos detonantes, estas alertas, hay que empezar a poner un poquito más de atención y llevar el paso adecuado, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, y las diferencias, yo te decía ahorita, una amiga ya adulta, las diferencias de hacer un diagnóstico oportuno, el no hacerlos, los tratamientos o las terapias, o sea, ¿cuál es la diferencia o las consecuencias de no diagnosticar oportunamente un TDAH? Mira, cuando no se diagnostica y nada más lo ponemos como problemas conductuales, porque normalmente un niño con TDAH son los primeros problemático, falta de socialización, agresividad también, no mide el contacto, ¿sí? Pues siempre va a tener consecuencias dentro de la parte social, como lo es el bullying, va a tener esa discriminación, va a empezar a mostrar síntomas de depresión. ¿Por qué? Por toda esta parte de no ser aceptado. No ser comprendido, la autoimagen empieza a ser afectada, el no sirvo para nada, ¿verdad? Y obviamente el rendimiento escolar no vamos a tener esos resultados que normalmente queremos. Y ahí es donde es importante sí tener un diagnóstico para que el docente, la persona que está formando esos niños, pero también en casa, supongo, tengan un adecuado desarrollo según las necesidades, porque igual no va a ser igual el trato a este niño, y no digo igual, pero pues la manera a la mejor del proceso de enseñanza-aprendizaje con él que con el niño que no tiene este diagnóstico. Claro, ¿no? Los padres de familia nos desesperamos muy fácilmente. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que le damos una indicación, una instrucción, y ¿qué sucede? Qué bárbaro contigo, no entiendes, siéntate, ¿cuándo vas a tener tu cuarto limpio? ¿Cuándo me vas a hacer caso? Mira, los juguetes los dejaste estirados por todos lados, te acabo de dar la indicación. Todos esos detallitos son alerta, pero también el niño pues va creando estas inseguridades. Cuando tengo una atención oportuna, pues ya sabemos cómo actuar. Y sabemos que muchas de las acciones que tenemos que tomar cuando hay este trastorno, pues es conductual. Tenemos que empezar a poner reglas, tenemos que empezar a hacer... ¿Todo es conductual? Mucho del trastorno se manifiesta de manera conductual. ¿Y el tratamiento es...? El tratamiento puede ser fármaco. ¿Fármacos? Puede ser fármaco, puede ser meramente conductual. Hay papás que dicen, es que yo no medico a mi hijo. Y más si es un... No medico a mi hijo. No lo medicas de darle fármacos. Un fármaco. Y esto, pues, ¿por qué? Porque tenemos la idea en ocasiones que, pues, como es un tratamiento que puede estar dentro de los psiquiátricos, pues tenemos ese temor, ese miedo. Pero en lo que a nosotros nos respecta como profesionales que trabajamos con la salud, siempre seguir la recomendación del médico. ¿En CRIT podemos hacer este tipo de diagnósticos o valoraciones o a través de una cita médica o tiene que ser canalizado el niño o la niña por otro tipo de situación? Siempre y cuando exista una discapacidad física,
o tenga el trastorno de TEA, de trastorno del espectro autista, Ajá. y existe también este trastorno, es atendido en CRIT. Ok. Solamente si mi niño tiene TDAH, no lo podemos atender así. Sí, porque se da prioridad, a otros tipos de discapacidades que manejamos. Pero sí, lo que hacemos es remitimos a las diferentes instituciones sí. que pueden atender de lleno esta situación. Y generalmente tienen pacientes ustedes, pero que tienen una discapacidad o tienen otra. Sí, tenemos pacientes que tienen una discapacidad genética y que ahí está, también tiene presente el TDA, o tenemos una lesión medular con TDAH. Entonces sí es muy común este diagnóstico. A mí me gustaría, sobre todo porque es una conmemoración esta fecha y bueno, partiendo de que los datos señalan que es importante el número, 5% de la población infantil y adolescente presenta TDAH, que también seamos como empáticos, porque de pronto, eso me lo han dicho madres o padres de niños con autismo o con otra situación que les da una crisis, por ejemplo, en la vía pública, en el camión, y te ven feo, como parece que te van a comer, ¿no? Entonces, a ser empáticos, a saber que a lo mejor pasa algo, ¿no? Y no sabemos. No es que todos sean traviesos. Sí los hay, pero hay diagnósticos. Creo que parte para el manejo de la inclusión en cualquier ámbito es la empatía. De verdad nos enfrentamos a diferentes situaciones públicas, escolares, familiares, incluso es aquel niño que a lo mejor ya ni lo quieren invitar a las fiestas. Ay, el niño que anda pidiendo a vecinitos para tener amigos ahí en Estados Unidos. No, entonces, ¿por qué? Porque sabe que a lo mejor entra en conflicto, no sigue reglas, arrebata las cosas. Entonces sí, de verdad, con la empatía, y algo bien importante, Karina, no etiquetar. No etiquetar. Etiquetamos muy fácilmente y justificamos diciendo que el papá no pone las reglas necesarias en casa, cuando el papá, de verdad, cuando hay un TDAH en casa, puede poner reglas, puede tener 1000 estrategias para que el niño tenga este desarrollo dentro de hogar, dentro de la escuela, y esto tiene que estar en constante cambio. Sí, no funcionan y tienen que complementarse con otras. Nos preguntan, ¿estos niños o niñas tienen discapacidad? Eso es un trastorno, no es una discapacidad. Trastorno, ya se agrega dentro de los trastornos psicosociales. Pero no está catalogado como una discapacidad como tal, pero entra dentro de estos trastornos psicosociales que pues nos afectan en la parte de socialización y parte de interacción con la sociedad. Y por último, Alejandro, nada más este tema, como esta amiga que te digo, que no voy a decir su nombre, pero hay también diagnósticos en edad adulta, es decir, muchos diagnósticos sí pudieran darse hasta ya que somos adultos, y hay un tratamiento también, supongo. Sí. Mira, yo fui diagnosticado a los 21 años. Okay. O sea, fui diagnosticado porque fui ese niño inquieto, ese niño hiperactivo, que me encaucé y me enfoqué solo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la cultura de... Es importante que si tú como adulto tienes esos indicios de cómo fuiste en tu adolescencia, en tu niñez, hiperactivo, falta de atención, que puedes estar haciendo una u otra cosa y no te cansas, y que tienes episodios depresivos y que tienes episodios de ansiedad, te atiendas. ¿Por qué? Para descartar. Porque muchas veces sí necesitamos ese diagnóstico para saber el caminito como adultos. Okay. Y saber qué es lo que tenemos nos abre más puertas, porque estás consciente de que tienes un diagnóstico, y que cuando te sientas ansioso, cuando te sientas... ¿Por qué llegan estos episodios depresivos? Por la misma hiperactividad, por la misma ansiedad. Es más difícil controlarlo sabiendo lo que no. Entonces sí es importante para los adultos. Nos dicen, tengo un niño con TDAH, ¿será para toda su vida? Toda la vida. Es cuando hay un trastorno, corremos con él desde que fue diagnosticado hasta los finales de nuestra vida, ¿no? Pero o sea, tiene una solución, claro. Solución de que puede estar controlado con medicamentos, el tema ya decíamos de conductual, etcétera, etcétera. O sea, no te mueres de esto, no, pues. Te tratas y eres tan funcional como cualquier otra persona que no. Muy bien, pues eso me gusta, y queríamos informar porque yo he escuchado en varias personas que dicen, diagnosticaron a mi niño y hay tristeza, y hay esto, y hay preocupación, pero sobre todo hay desinformación. Entonces es importante
tocar este tema. Alejandro, ¿algo más que quieras compartirnos? No, solamente compartirles que el TDAH es este diagnóstico, pero que final de cuentas hay que ver las posibilidades, hay que ver las cosas que sí pueden hacer, porque son personas, son niños muy talentosos, Sí. son niños que se enfocan en algo y que pueden ser y que pueden sacar. Tenemos muchos artistas, Sí. tenemos escritores, tenemos pintores que han tenido un diagnóstico. Entonces, Así es. vamos dándole la oportunidad a nuestros niños. Así es, ya no etiquetar, con Y eso no nos etiquetar. quedamos ya al tema siempre de la inclusión. Muchísimas gracias. Alejandro Ramírez es coordinador de acción voluntaria de CRIT Sonora. Gracias. Gracias, Karina.